Corrida de toros. Dos semejantes pick-ups sueltos en las calles de Santa Rosa de Copán, levantando polvo. Hasta miedo da ver a esos animalotes en grandes carreras por las avenidas. El caso es que uno de esos fue a dar con la trompa a un muro. ¡Qué bárbaro! Buena costumbre la que están agarrando. Ya no solo son las motos y los turismos. Los pick-up quieren unirse a los clubes de irresponsabilidad, porque no se les puede llamar de otra manera. Ya dejen de tentar a las tragedias, hombre. Buenas tardes a todos, qué bueno saludarles. En nombre de Andrómeda Díaz, de todo el equipo de TV y su servidor Carlos Ramos, pues estamos listos ya para informarles a lo largo de esta hora un video que se ha vuelto muy recurrente en nuestro país, en donde personas que se consideran extraordinarios conductores han agarrado esta modalidad de andar haciendo piques, poniendo en riesgo su vida y por supuesto la de los demás. A este caballero, pues sin duda no contaba de que había un túmulo ahí donde estaban haciendo en la carrera improvisada esta de piques, en donde, bueno, como podemos ver, salió volando. Seguimos tentando la muerte, seguimos nosotros mismos como hondureños ante la falta de responsabilidad, poniendo en riesgo muchas cosas, especialmente lo más valioso, que es la vida. Andrómeda Díaz. Buenas tardes, Carlos, y a cada uno de nuestros televidentes. Y como usted manifestaba, no nos cansamos de crear conciencia en usted para que no haga estas acciones temerarias, estas conducciones que están cobrando la vida de muchos hondureños y por supuesto también en lo que es toda la materia se está perdiendo. Mire cómo quedó este vehículo también. Más adelante en las imágenes se puede alcanzar a ver el gran daño que se ha dejado y por supuesto es importante hacer esta conciencia para evitar que así usted, sus seres queridos y demás personas pierdan la vida producto de los accidentes viales, donde también los motociclistas son el primer lugar en perder la vida aquí en el país. Le contamos los detalles en nuestra emisión. Entre tanto, le damos paso a nuestros titulares. Titulares, Impacto BTV Meridiano. Llegan a los juzgados los miembros del Consejo Nacional Electoral, quienes el Ministerio Público les requirió para dar cuenta sobre lo ocurrido en el traslado de maletas en las elecciones primarias. Por incumplimiento de acuerdo, médicos vuelven a asambleas informativas. Autoridades de migración afirman que hondureños retornados no sobrepasan cifras en comparación con el año pasado. Rebaja del 9% en la tarifa de energía eléctrica es positiva, aseguran expertos. En las noticias internacionales, el terremoto en Birmania deja más de 2.000 muertos y por encima de 4.000 heridos. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos informándole que el Ministerio Público anunció en las últimas horas el requerimiento y captura de varios supuestos involucrados en las irregularidades cometidas durante las elecciones primarias del 9 de marzo. Ante esto, analistas exhortan al ente acusador del Estado a ir más allá y darle una respuesta al pueblo. Ya lo establece el artículo 281, donde pues personas que hayan sido negligentes, personas que hayan actuado con dolo, es decir, con mala intención, para que se dé un proceso electoral transparente, pues se les debe aplicar la ley. Pero en este caso, estos requerimientos creo que a funcionarios encargados del transporte, donde prácticamente pues hubo una erogación de 64 millones que no estaban contemplados en el presupuesto de las elecciones primarias. Se cree pues que hubo unos acuerdos oscuros, unos contratos oscuros, contratando pues unos rapiditos rapilocos que a la larga pues han causado una erogación en
en el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Como dice la ley, ya el atraso o el desorden o caos, eso se debe aplicar, se considera un delito electoral. Es por eso pues que si revisamos la historia política de nuestro país, desde 1982 hasta la fecha nunca se había dado ese desorden, ese caos, en donde prácticamente se debilita la institucionalidad política y obviamente crea una desconfianza en los electores, especialmente en la juventud que van a ejercer el sufragio este 30 de noviembre del año 2025. Se debe llegar hasta el trasfondo de todo esto. Esa es la tarea de la Fiscalía, llegar hasta el trasfondo, pues si cometieron delitos electorales, que se le aplique la ley a todos, ya sean funcionarios o trabajadores intermedios de lo que es el Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, la defensa de Carlos Fonseca ha presentado un escrito de presentación voluntaria ante los juzgados de criminalidad organizada, medio ambiente y también corrupción, tras haber sido señalado por parte del Ministerio Público por delitos electorales cometidos supuestamente en las primarias del 9 de marzo. Queremos recordar que aquí se ha acusado por el delito de fraude. Don Carlos Fonseca cumplió con toda la ley de contratación del Estado, se siguieron todos los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, todo lo que establece la ley de contratación del Estado, y en ningún momento se puso de acuerdo con las personas acusadas para cometer un engaño, para cometer un perjuicio económico en contra del Estado. Jamás se ha defraudado al Estado, jamás se ha cometido un perjuicio, más bien don Carlos es víctima, ahorita se le debe 64 millones de lempiras y el Estado no le ha honrado esa cantidad. Ha dicho el fiscal general que la empresa no contaba con todos los requisitos legales y establecidos para prestar este servicio. Es que mire, las bases de legislación son claras. No exigía que don Carlos tuviera 400 o 800 unidades. El contrato en la cláusula 9 le daba esa facultad de alquilar todas estas unidades para prestarle servicio al Estado, y don Carlos Fonseca le cumplió al Estado de Honduras en un 100%. Hemos presentado el escrito, esperemos que el juez señale día y hora, que ustedes lo van a conocer, porque don Carlos siempre ha dado la cara a la justicia. Él está dispuesto a enfrentar esto porque él no debe absolutamente, no ha defraudado al Estado. Y el Ministerio Público, a través de su cuenta de X, ha hecho público justamente el requerimiento fiscal ya oficial para quien se tratara del encargado del proyecto del transporte del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que meses atrás, o después, mejor dicho, después del proceso electoral, fue cesado de su cargo, esto por suponerlo responsable de obstaculizar de forma dolosa la entrega de documentos electorales. En uno de sus párrafos dice este comunicado que la Unidad Especializada contra Delitos Electorales presenta requerimiento fiscal contra Joel Ramos García, excoordinador de proyecto de transporte del Consejo Nacional Electoral, por suponerlo responsable de delitos electorales, específicamente los establecidos en el inciso 1 y 19 del artículo 544 del Código Penal, obstaculización para la entrega de documentos electorales y obstaculizar el desarrollo del cronograma de actividades del Consejo Nacional Electoral en perjuicio de la Constitución. Y de acuerdo a algunos entendidos, pues los requerimientos seguirán llegando, esto en aras de esclarecerle al pueblo qué fue lo que ocurrió. También en este comunicado hace ver de que Joel Ramos García extralimitó sus funciones al permitir que la empresa adjudicada Ingeniería, Logística y Transporte SDRL DCB, representada por Carlos Salomón Fonseca Robles, reemplazara los camiones de carga exigidos en el contrato por autobuses, incumpliendo los requisitos del Consejo Nacional Electoral. Estaremos ahondando más en estas noticias en nuestra emisión estelar. Y continuando con este tema, representantes de sociedad civil están señalando que los requerimientos fiscales emitidos por el Ministerio Público que se están ejecutando ya se veían venir producto de las incidencias que se tuvieron el 9 de marzo. Nuestra compañera Cintia López a esta hora de la tarde nos amplía más estas opiniones. Cintia, con usted.
Así es, muchas gracias, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, como lo apuntan. Para hablar acerca de este tema me acompaña en ese momento el licenciado Leonardo Pineda, representante de Sociedad Civil, porque bueno, estamos viendo que ya hay capturas y pues requerimientos de parte del Ministerio Público por lo ocurrido el 9 de marzo en las elecciones. ¿Cómo ve usted estas actuaciones que está teniendo la autoridad? Bien, gracias por la entrevista. Sí, mire, esos requerimientos era algo que se veía venir desde el inicio, ¿verdad? De hecho, yo lo mencioné el mismo 9 de marzo, el día de las elecciones, que la primera persona que tenía que ser requerida de alguna manera era el encargado de supervisar o de confirmar que los equipos que se iban a usar, háblese de los camiones, estuvieran en buenas condiciones y cumplieran con los requerimientos que dice el contrato. De hecho, fui uno de los primeros que sacó a luz el contrato, ¿verdad? Un contrato muy grande, por cierto, que tenía que haberse cumplido, de aproximadamente de 60 vehículos entre camiones grandes y un poco más pequeños. Obviamente no se cumplió prácticamente ninguno de los requerimientos que decía el contrato y alguien tenía que ser responsable de verificar eso, ¿verdad? Entonces, de los que capturaron ayer, entiendo que 2 de esas personas fue por eso precisamente, y ojalá que no solo nos quedemos con estas personas, sino que se llegue a ver quiénes dieron las órdenes para que eso pasara, quiénes son los responsables más arriba de ellos, porque no creo que solo ellos hayan hecho eso sin algún tipo de acuerpamiento de alguien que estuviera en un nivel superior, ¿verdad? Lo que sí siento yo es que no conviene que en este momento, por lo menos los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral, alguno sea señalado. Ellos tienen que terminar el proceso de escrutinio, por lo menos de las elecciones primarias, y si es posible terminar incluso también el proceso electoral en noviembre. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento dentro del Consejo Electoral podría causar más fricciones, más tensión. Ya de por sí la situación está muy tensa ahí adentro, y si uno de esos 3 consejeros llega a quitarse, pues obviamente se va a poner más tensa. ¿Cree usted que las investigaciones van a dar también con los responsables dentro de las Fuerzas Armadas que también están siendo parte de esta investigación? Sí, mire, ayer con sorpresa, de los 15 minutos que tomó el fiscal general en hacer una declaración, no mencionó ni una tan sola vez a las Fuerzas Armadas. Eso es algo interesante y, como yo lo he dicho hasta la saciedad, yo no responsabilizo directamente a las Fuerzas Armadas, pero ellos son corresponsables, o sea, tienen la misma responsabilidad del Consejo Nacional Electoral por mandato constitucional, no por mandato del Consejo Nacional Electoral. Es la Constitución la que les manda a velar, a custodiar el transporte de las maletas electorales. No cumplieron su propósito y a alguien se le tienen que deducir responsabilidades. Entonces, sí, obviamente tiene que encontrarse responsables dentro de las Fuerzas Armadas para que también respondan ante la justicia. Muchísimas gracias al licenciado Leonardo Pineda, representante de Sociedad Civil, relacionado a este tema de pues la investigación que se lleva a cabo por parte del Ministerio Público en torno a los hechos o incidencias ocurridas el 9 de marzo. El informe a esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Y en una comparecencia de prensa este día, el aspirante a la presidencia del Partido Liberal y virtual ganador del proceso interno, Salvador Narrala, ha dicho de que las investigaciones se tienen que dar, pero no tienen que ser parcializadas. José Luis Castellanos nos tiene detalles a esta hora. José Luis. Puestos irregularmente. ¿Cuál va a ser la postura? Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, a esta hora se desarrolla una conferencia de prensa por parte del movimiento del ingeniero Salvador Narrala. Escuchemos en ese momento la declaración. El dictamen legal sobre esto. Le pido por favor a la abogada Carla Romero que les diga, ella ha estado estudiando todo este asunto y les va a explicar exactamente si es legal cualquier tipo de cuestionamiento y cómo se tiene que hacer si quieren hacer algún cuestionamiento con las concejales. Bien, hablando precisamente del tema electoral, lo sucedido el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral. En ese momento escuchamos a la abogada Carla Romero. Han sido electos con mayoría calificada. Eso significa 86 votos del Congreso Nacional. En virtud de esa circunstancia, quien puede separar a cualquier tipo de funcionario de ese tipo, de esa investidura, es única y exclusivamente quien los colocó. Por eso hay una ley especial de juicio político y no puede separarlos un requerimiento fiscal, a menos que avance tanto y el juez determine efectivamente, como dicen los compañeros, que son abogados también,
separarlo de su cargo. Sin embargo, en la actualidad no existe requerimiento fiscal presentado para ninguno de los consejeros. Además, la ley electoral establece que solo puede ser sustituido por uno de los suplentes, y no pueden haber dos suplentes instruidos incluyendo al que quede como propietario. Por lo tanto, no podría hacerse esa jugada o esa circunstancia que la ley electoral no permite. Así que vamos a esperar que avancen las causas y que las investigaciones, como lo dice el comunicado, sean suficientemente objetivas como para poder deducir responsabilidades a todos los involucrados en lo que aconteció el 9 de marzo de este año. Bien, parte de lo declarado precisamente por el movimiento del ingeniero Salvador Narrala en cuanto a lo sucedido en las elecciones internas y de igual manera las... También quiero decirles que los suplentes que están en el Consejo Nacional Electoral no son del Partido Salvador de Honduras. Fueron puestos por Luis Redondo, amigos de él que no pertenecen al Partido Salvador de Honduras. Dos personas que en algún momento estuvieron en el partido y cometieron actos reñidos con la honestidad y por lo tanto no representan al Partido Salvador de Honduras, que es un partido limpio en el cual nosotros ya no estamos, ahora estamos en el Partido Liberal, y por lo tanto que no vengan con esa cantadita de que pertenecen al Partido Salvador de Honduras. Además, si cualquier acto contra las concejales Cosette López o Ana Paola Hall, inmediatamente será seguido por algo que va a producir grandes problemas para el gobierno de Honduras. Así que Bien, parte de esta conferencia de prensa que se lleva a cabo del Partido Liberal, ya han escuchado la postura de miembros del movimiento del ingeniero Salvador Narrala y del propio Salvador Narrala en cuanto a lo que se está sucediendo contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral. Este es mi reporte hasta ahora, compañeros. Retorno con ustedes. De esta manera concluimos la... Gracias por continuar informándose con nosotros en Impacto BTV Edición Meridiano. Recuerde que estamos en vivo a través del sitio web www.btv.com.hn para que usted se mantenga debidamente informado. Y continuando con nuestra agenda informativa, le damos a conocer todo lo que está pasando en el ámbito político, ya que se ha decretado o se ha habilitado por parte de las autoridades al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, para que pueda ir a las elecciones generales a contiendas. Nuestra compañera Cristina Escobar a esta hora de la tarde nos amplía más esta información. Con usted, Cristina. Así es, en efecto, compañeros, en estudios de Impacto BTV, a esta hora nos encontramos junto al abogado René Altamirano, abogado del exalcalde Padilla Sunseri, porque ya él está habilitado para poder participar en la política. ¿Nos comenta un poco? Sí, efectivamente, todos los casos que se le habían imputado cuando él fue al exilio se resolvieron, pero estaba pendiente un caso donde la sala penal le calificó un delito por el que nunca había sido acusado y específicamente la pena de ese delito era una inhabilitación por 6 años. Hemos acudido a un recurso de revisión y la Corte Suprema de Justicia ha hecho la rectificación correspondiente y ha dejado sin valor y efecto esa inhabilitación, de manera que con esto se cierra todos los procesos que él tenía pendientes. Esto era lo último que faltaba. Han eliminado ya la figura de la inhabilitación y entonces él, como consecuencia, deberá librarse el oficio correspondencia al Consejo Electoral y él está plenamente habilitado para participar en el proceso electoral que se avecina. También, abogado, significa que prácticamente él quedaría ya sin estos delitos ya que se le había imputado. Sí, aquí le habían imputado un delito de prevaricato que nunca fue acusado él y por eso estaba pendiente este último caso de que se rectificara y conforme a la ley, conforme a los principios generales del derecho, se ha eliminado esta figura y ha quedado plenamente inhabilitado, habilitado, ya no tiene ningún impedimento que de alguna manera menoscabe sus derechos para participar.
Y es que prácticamente a él lo tenían atado de manos porque también se le había pues negado sus derechos civiles, no podía ni tan siquiera realizar o mantener un negocio. Sí, es que parece que este fallo en que se ha rectificado tenía una dedicatoria, impedir que participara en cualquier proceso electoral y darle la muerte civil, como se le llama, que le impide a un ciudadano hacer cualquier acto de comercio, de negocio, administración de bienes, inclusive los derechos sobre su familia y sus hijos. De manera que esta rectificación sí tiene un valor importante. El efecto inmediato es que queda habilitado para participar en política. ¿Qué sigue? ¿Contento él porque ya libre de toda esta problemática? Sí, bueno, lo que sigue es que ahora sí va a poder él participar en lleno en la actividad política, ya que en el proceso electoral anterior se tuvo que poner la fotografía de su hijo, pero de hoy en adelante ya Rodolfo Padilla no tiene ningún impedimento y inicia ese proceso para disputar la alcaldía, para ganar la alcaldía de San Pedro Sula como candidato él libre. Muy bien, declaraciones del abogado René Altamirano con respecto a esto, que ya él podrá habilitar, está habilitado para poder participar en las elecciones generales. Ya quitan la foto de su hijo y pues pondrían la foto ya del exalcalde que estaría también participando en estas elecciones generales. Con esta información retornamos a estudios principales de Impacto BTV. Gracias, Cristina. Y Honduras se ha visto marcada por trágicos accidentes de tránsito que han dejado luto y dolor en varias familias hondureñas. Adultos, ancianos y hasta niños han perdido la vida en estos fatales accidentes. Esto porque, escúchelo bien, el parque vehicular de motocicletas es mayor que el de los carros. Al cierre del 2024, entre motos y carros, se registraron más de 3 millones de vehículos circulando a nivel nacional, a tal extremo que se está a punto de tener más del 50% de motos en relación a vehículos, con un aproximado de 1.500.000 motos registradas. Según el Instituto de la Propiedad de Registro Vehicular, durante el 2025 en la capital hondureña hay más de 257.077 motocicletas registradas y en San Pedro Sula más de 127.755, mientras en los demás departamentos 1.242.647, haciendo un total de 1.627.476 motocicletas registradas. Esta situación podría explicar por qué los vehículos de dos ruedas tienen una participación recurrente en los siniestros. Cierre del 2024 tenemos entre motos y carros más de 3 millones de vehículos circulando a nivel nacional. Con la noticia de que estamos nosotros a punto de tener más del 50% de motos en relación a vehículos. Pero nosotros tenemos cerca de 1.500.000 motos registradas a nivel nacional, siendo las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula las que mayor cantidad de registros tienen, ¿verdad? Es un dato bastante alarmante en el sentido de que hay prácticamente más motocicletas que carros registrados. Nosotros como tal estamos obligados a registrar todos los vehículos que llegan. Recordemos que también tenemos un decreto de amnistía vehicular en el cual pueden ingresar vehículos de todo tipo, incluyendo motocicletas de cualquier año. Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de ingreso a los hospitales públicos en Honduras. El Hospital Escuela como el más afectado. Según el portavoz del hospital, Miguel Osorio, aproximadamente el 60% del presupuesto del centro asistencial
asistencial se destina a la atención de pacientes que ingresan por este tipo de emergencias. Anualmente el hospital pues se consume en emergencias cerca del 60% del presupuesto total asignado al hospital escuela, y la mayoría de los casos es por trauma en accidentes viales o vehiculares, y en su mayoría en motocicleta. Según las autoridades del hospital escuela, a diario ingresan a la emergencia unas 10 personas en promedio, causante a un accidente vial. El 90% de los pacientes que están en la sala de emergencias son por accidente de tránsito, y de esta cantidad, el 80% son motociclistas. De cada 10 personas lesionadas que llegan aquí por accidentes de tránsito, 7 de ellas se transportaban en una motocicleta al momento del accidente. El centro asistencial enfrenta una alta demanda por accidentes viales, especialmente de motociclistas. El incremento de accidentes de tránsito no solo pone en riesgo la vida de los hondureños, sino que también representa una carga económica y operativa para el sistema de salud, que enfrenta limitaciones de recursos para atender la creciente demanda de pacientes en las salas de emergencias. El Centro de Medicina Forense en Honduras es el encargado de realizar autopsias médico-legales para determinar la causa de muerte en el país. Entre las principales causas de muerte en Honduras están los homicidios, y ocupando el segundo lugar las muertes violentas por accidentes de tránsito o accidentes viales. Mire, desafortunadamente a nosotros nos toca esa parte compleja de tener que hablar de estadísticas de vidas valiosas que se han perdido en accidentes de tránsito. Sigue siendo la muerte por accidentes de tránsito la segunda causa de muerte violenta en Honduras. Y según información que trasciende pues la institucionalidad en la región, nosotros somos el primer país en este momento con elevados índices de muerte con respecto a los accidentes de tránsito. Ese es un punto que preocupa realmente, porque estamos viendo que es la población económicamente productiva la que está siendo más afectada. Le hablo de jóvenes entre edades de los 18, 17, incluso hasta 35 años. Calix hizo hincapié en prestar atención a esta tendencia creciente de accidentes viales. Según ella, la responsabilidad recae en cada conductor para ser más cautelosos al volante, respetar las normas de tránsito y así reducir el número de accidentes, evitando así más sufrimiento y dolor en las familias hondureñas. La prevención. Está realmente en manos de nosotros disminuir esta cifra. Lo ideal es que no hubiesen muertos por estas circunstancias, y es tan básico como olvidarse de un teléfono celular al momento de conducir un automotor, evitar consumir bebidas alcohólicas, evitar el exceso de velocidad, transitar en la forma que la norma de tránsito lo precisa, hacer lo que corresponde ante los llamados de las autoridades. Y en un segundo término es la parte que corresponde a la deducción de responsabilidades. El costo de adquisición de una motocicleta en Honduras es uno de los factores principales que influyen en la alta demanda de compra por los hondureños. Las motocicletas, que en su momento solucionaron el problema de transporte a miles de personas trabajadoras, se ha convertido en una epidemia vial que está dejando una trágica escala de muertos, heridos y pérdidas económicas estimadas en cientos de millones de lempiras. ¿Pero por qué las personas optan por este tipo de transporte? Pues según las estadísticas, por su bajo costo, que va desde 22,000 lempiras en adelante, y en varias casas comerciales las dan a cuotas muy bajas y accesibles que las personas interesadas puedan pagar semanalmente desde 250 lempiras. Con la ayuda en cámara de Walter Pérez, en edición Kenner Cruz, les informó Milady Ramos. Gracias por seguir con nosotros. Y autoridades del Instituto Nacional de Migración estiman que la llegada de hondureños retornados por las medidas
interpuestas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no sobrepasan exponencialmente las registradas durante el año pasado durante la misma fecha, es decir, son mucho menos según este organismo. Gabriela Plata nos tiene detalle, Gabriela. Así es, gracias compañeros. En este momento nos encontramos dialogando con Wilfredo Serrano, que forma parte del Instituto Nacional de Migración, para darnos detalles y asimismo la actualización en las cifras en relación hasta este punto, cuántas personas ya han sido retornadas al país tras la aplicación de estas medidas restrictivas por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, en lo que va del año nosotros ya tenemos un registro de un aproximado de 8.500 compatriotas que han sido retornados al país y que han llegado al CAN-R. De esto recordemos que la aplicación de la estrategia hermano, hermana, vuelve a casa se dio hace más o menos un poquito más de 2 meses, que realmente se ha visto beneficiarios de estos más de 6.000 compatriotas que han recibido todo el apoyo del gobierno en toda la estrategia ya planteada. Entonces, en relación a los otros años, seguimos con una tendencia de que realmente esperamos de que la cantidad de compatriotas que puedan ser deportados no sea lo que se había magnificado en el país. Recordemos que hace un par de semanas había toda una campaña con este tema y que el gobierno no estaba preparado, que venía una deportación masiva y que sobre todo con la estrategia planteada desde el gobierno pues se pudo o ha habido, digamos, la intervención necesaria a nivel interno con la llegada de los compatriotas, pero también a nivel internacional con todo el posicionamiento que el gobierno ha tenido y acercamientos con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. En esa misma línea también es importante señalar que una fracción también de las personas que han sido deportadas corresponden a menores de edad. ¿Cuánto es la estadística que ustedes mantienen? Mira, no recuerdo en este momento el dato de cuánto es la estadística de menores que tenemos, pero al igual es aclararle a la población que toda la intervención que el gobierno tiene va dirigido para sector, puede ser adultos mayores, mujeres, menores, para poder intervenir en el caso y poder facilitar y brindar todo el apoyo necesario. Sí te digo que en el caso de menores es menos el porcentaje es muy bajo y que nosotros básicamente estamos teniendo, en el caso de deportados son hombres y mujeres, pero ya en este caso adultos. Nosotros hablábamos de una tendencia y usted la mencionaba que en comparación con el año pasado, pese a que no estaba esta medida, se encuentra en paralelo. ¿De cuánto estaríamos hablando, Wilfredo? Bueno, estamos hablando de que en relación al año pasado, con lo que va de la fecha, es un porcentaje realmente muy bajo, estamos hablando de un 3 a 5%. Gracias, le agradecemos, Wilfredo. Ya lo hemos escuchado, compañeros, dándonos detalles en relación a cómo se mantienen las cifras de las personas que ya han retornado al país tras la aplicación de estas medidas por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con ello, yo regreso con ustedes hacia el estudio central. Gracias, Gabriela Plata. Y en otro orden de noticias, le damos a conocer que con distintas actividades, los garífunas iniciaron a celebrar el mes de la herencia africana. Aprovecharon también para exponer los problemas que enfrenta esta etnia en Honduras por el abandono por parte de las autoridades, según han denunciado. El 11 tenemos la movilización cívica, que también arranca del Estadio Morazán hacia el Parque Central. Ahí tendremos todos los elementos que tienen que ver con la cultura y de paso la gastronomía y otros elementos culturales de nuestro pueblo. También tenemos la Feria de Salud el 26, también tenemos la actividad de clausura en la 105 Brigada el 27, tendremos movilizaciones a nivel de Choloma, a nivel de Villanueva, Cortés y otras actividades más que engalanan el mes de la herencia africana. Si el pueblo hondureño está jodido, los garífunas estamos más jodidos todavía. Vamos a conmemorar 228 años completamente excluidos, sin atender nuestra agenda. En este momento hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se cumple. La gente de Punta Piedra, de Triunfo de la Cruz y San Juan están esperando resultados. La región de Iriona sigue sin electricidad. El acceso a las comunidades es terriblemente malo. Total que agridulce, diría yo, este mes de la herencia africana. Dulce porque vamos a estar nosotros y nuestra alegría y todo lo que tiene que ver con nuestra población. Pero agrio porque los que están obligados a atender nuestra agenda pues no están haciendo lo necesario ni lo suficiente.
Y millonarias pérdidas tendrán los productores nacionales de cebolla a raíz de la importación de este producto. Cintia López a esta hora nos tiene detalles. Cintia. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Precisamente me acompaña el ingeniero Gustavo Flores para hablar acerca de este tema, porque ya son, bueno, se estima que serán millonarias las pérdidas producto de esta situación con los productores de cebolla. Coméntenos, ingeniero. Sí, mire, la cebolla es uno de los productos ahorita en general, los vegetales, los tomates, chiles, cebollas, los precios andan bien bajos, ¿verdad? Pero vaya, la producción de tomate y chile, eso se produce todo el año. La situación con la cebolla es que solo se produce una vez al año y se cosecha en estos meses. Ya ahorita, por ejemplo, nosotros producción nacional no puede haber a partir de los meses de mayo. ¿Por qué? Por un tema de que el cultivo así es. Pero el gobierno abrió las importaciones en los meses en los cuales la producción nacional sale, y eso ha venido a ocasionar una sobreoferta de productos, bajando el precio a niveles abajo del costo, y va a causar pérdidas muy fuertes a los productores que no sabemos si en la otra temporada van a tener los recursos para poder continuar en la actividad. ¿En cuánto se estima que serían estas pérdidas? Yo pienso que puede ser en unos 100, 120 millones de lempiras. Mire, la hortaliza, el costo de producción es alto. Una manzana de cebolla, la inversión es de aproximadamente 250.000 lempiras. Y estamos hablando de que en el país se siembran entre 600 a 800 manzanas. Entonces es una inversión considerable, la cual, digamos, va a afectar muy fuerte a los productores de cebolla. ¿Cuántos productores afectados? Yo pienso, mire, como es una actividad tan de alto valor, andan aproximadamente en unos 200, 250 productores, ¿verdad? Pero generan gran cantidad de mano de obra. Por decirle algo, una manzana de cebolla ocupa aproximadamente unos 40 jornales durante el ciclo, lo cual son prácticamente 40 bocas que van a dejar de alimentarse si la actividad se reduce. Muchísimas gracias al ingeniero Gustavo Flores. Escucha usted, pues la problemática con los productores de cebolla, más de 120 millones de lempiras en pérdidas, afectando a unos 350 pequeños productores en el país. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Y siguiendo con más como información de último minuto en el campo internacional, le damos a conocer que justamente el gobierno de Donald Trump ha cancelado la visa de Estados Unidos al expresidente Oscar Arias. El diario La Nación de Costa Rica informó hace unos minutos que la cancelación de la visa del Premio Nobel de la Paz la confirmó el secretario general del Partido Liberación Nacional, Miguel Guillén. El gobierno de Donald Trump le canceló la visa de Estados Unidos al expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez. Así lo confirmó el secretario. Lo que sabemos en este momento es que a don Oscar le llegó un correo notificándole el retiro de la misma. Es todo lo que tenemos en este momento. No sabemos las razones, pero sí es una comunicación que le llegó a él en horas de la mañana, afirmó Guillén, quien agregó también que el exmandatario se va a referir a este tema en una conferencia de prensa a eso de las 4 de la tarde, hora local. Le repetimos, el gobierno de Donald Trump ha cancelado la visa de Estados Unidos al expresidente Oscar Arias de Costa Rica. Seguimos informándole, los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica aseguran que la rebaja del 9% en el precio del kilovatio hora de energía dejará un impacto muy positivo en el bolsillo de los abonados. Sobre este tema, Luis Durón nos tiene detalles. Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña Ángel Hernández, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica y también experto en temas de comercialización de energía. Ángel, pues ya ayer se aprobó una rebaja del 9% en lo que es el kilovatio hora. Esto sin duda que es de gran beneficio para la población hondureña, porque estamos hablando que es una significativa rebaja. Bueno, gracias, licenciado, por el espacio. Bueno, esperábamos que sí hubiera, si en otros tiempo había habido rebaja mínima, pero había
y pues entonces se esperaba que para este trimestre del año 2025 se pudiera ver reflejado una disminución en el precio de la tarifa. Y bueno, aquí es importante, licenciado, que la CRE haya resuelto de un 9% a la rebaja al pliego tarifario, ya que esto ayuda al bolsillo del pueblo hondureño y también a que se mantengan los costos de la canasta básica, porque con solo el hecho de escuchar más que todo de escuchar que se va a especular que hay un incremento en la tarifa, en el pliego tarifario, pues también algunos productos de la canasta básica se incrementan, no digamos algunos productos que son rentabilizados por la energía. Entonces esto hace que se dispare el costo de la vida, y hoy pues nosotros tenemos una disminución del 9% en el pliego tarifario. Pues esto es favorable para el bolsillo del pueblo hondureño. Y para el pueblo es importante que se mantenga o que haya una disminución y que sea real en la aplicación, en la factura del cliente al final del mes. Entonces esto hace que se sostenga y que se mantenga la adquisición del pueblo hondureño con relación a los ingresos que adquiere durante el mes, y esto no se va a ir en el pago de la tarifa, sino que porque hay una disminución del 9%, y esto favorece tanto al valor adquisitivo de la población, y también esperamos que la ENE, esto hace también que el cliente pague, que la recaudación al final del mes sea mayor, debido a que los costos de la energía disminuyen y que el cliente pueda hacer efectivo el pago cada fin de mes. Gracias, Ángel Hernández, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica. Ya han escuchado ustedes, positivo esta rebaja del 9% en el pliego tarifario, ya que esto impacta de manera positiva en el bolsillo de los abonados de la ENE. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis. Entre tanto, autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte cuentan desde ya con un plan operativo de contingencias previo a la temporada de Semana Santa. Nuestro compañero Walter Pérez a esta hora de la tarde nos tiene todo el informe. Con usted, Walter. Muchas gracias, compañero. Me acompaña Rixi Montoya de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Ya hay un plan operativo previo a la Semana Santa. Su inspectora, si nos amplía la información. Así es, un gusto saludarle, licenciado Walter, un gusto saludar a todo el auditorio de este medio de comunicación. Gracias por brindarnos este importante espacio. Así como usted lo menciona, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, informa a la población que ya iniciamos con nuestro plan de contingencia, con nuestro plan de verano seguro 2025. Hoy es 1 de abril y queremos que las familias disfruten de este verano pues de una forma tranquila, que se desplacen seguramente. Y para ello queremos darle a conocer que ya contamos con el eslogan, ¿verdad? Llegue seguro, viaje con bien. La Policía Nacional estará diseminando a lo largo y ancho del territorio nacional más de 24,000 funcionarios policiales para salvaguardar la vida de todas estas personas que se van a estar pues movilizando a los diferentes destinos turísticos del país. ¿Cuántos retenes establecidos, inspectora? Le hago la interrogante porque pese a la operatividad por parte de ustedes, siempre existe la imprudencia por parte de algunos conductores. Así es, y es que como Policía Nacional y por supuesto como parte de CONAPREM, tenemos alrededor de 1,700 puntos de control, los cuales estaremos formando parte, ¿verdad? Todas las direcciones que conforman la Policía Nacional para salvaguardar la vida de todos estos hondureños que se van a estar desplazando junto a su familia a todo el territorio nacional. Como Vialidad y Transporte hemos puesto a disposición al 100% de nuestro personal. Dentro de ellos tenemos a nuestras unidades operativas como ser patrulla de carretera, asimismo escuadrones metropolitanos y motorizados, quienes serán los encargados de brindar auxilio vial. Y esto es importante, que porten la documentación pertinente, la del vehículo, la licencia, para evitar esos malos entendidos con los efectivos en las carreteras. Efectivamente, y es que nosotros estaremos en diferentes retenes, ¿verdad? Y para ello también estaremos sancionando a estos conductores irresponsables. La invitación es que al momento de salir de su casa no olvide portar su documentación, dentro de ello su permiso de conducir vigente, asimismo su tarjeta de identidad y por supuesto también
también lleve la revisión de su vehículo, que lo certifique como propietario. De esta forma, pues estaremos evitando problemas en la carretera. Asimismo, le invitamos a que si va a salir a departir, no consuma bebidas alcohólicas, y si lo hace, pues hágalo de forma responsable. No conduzca, sino que designe a un conductor para evitar también ser sancionado. Muchas gracias a Rixi Montoya de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Mi reporte hasta ahora, compañeros. Y el secretario de la Secretaría de Industria y Transporte manifiesta que con la construcción del nuevo puente del río Guasirope se verán beneficiado más de 500.000 personas de 3 países, proyecto que se construyó con recursos del gobierno de Japón y Honduras. César Reuceda, con detalles, César. Bien, así es, compañero, desde San Lorenzo, en departamento de Valle, en compañía del ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda. Importante el día de hoy, la presidenta inaugura este puente. Así es, nos encontramos en el sector de Guasirope, sobre la carretera Ruta Internacional Panamericana, mejor conocida en la codificación nacional como la CA1, ¿verdad? Estrechando lazos de amistad entre el gobierno de Honduras y el gobierno de Japón. Nosotros estamos ya en los 90 años de relaciones bilaterales entre estos dos países hermanos, y qué mejor manera que venir a inaugurar una obra como la que pueden ver aquí a mis espaldas. Este puente de Guasirope viene a dinamizar sobre todo como una ruta ya, yo no diría alterna, sino la ruta del cambio, del alineamiento de la ruta principal que nos conecta a Honduras, El Salvador, Nicaragua, porque el Puente Viejo desde 1943 ya dio su vida útil, y eso representaba un riesgo para la seguridad vial, riesgo para todos los usuarios, y es por ello que se dispuso de ese trabajo en febrero del año 2022, y hoy, en abril del 2025, se lo entregamos a la población de la zona sur de Honduras. En ese sentido, ¿qué función tendría entonces el Puente Viejo? ¿Sería para vehículos de carga liviana, para motocicletas? ¿Qué tipo de función tendría? Bueno, los vehículos, sobre todo, usted sabe que esta ruta es un tránsito pesado, fuerte, ¿verdad? Ahora, las nuevas dimensiones, por ejemplo, de las trailetas, de los nuevos furgones, de los contenedores, ya son más altos y pegan con la estructura de acero del Puente Viejo. Entonces, por ello, la necesidad, aparte de eso, que ya parte de su vida útil ya lo dio, nosotros empezamos a la construcción de este puente en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. ¿Qué vamos a hacer con el Puente Viejo? Lo vamos a analizar. Pudiéramos hacer, en este caso, algún espacio público para que pudieran poner algún mercado artesanal, ¿verdad? El alineamiento de la carretera cambia en esto. O bien pudiéramos analizar más a profundidad si lo desinstalamos y lo colocamos en otro lado. Pero para la gente de Nacaome, para la gente del departamento de Valle, esto es histórico. Entonces usted sabe que es un proceso ya que lleva un poco más de tiempo, y hablar con la gente de antropología e historia. ¿De cuánto es la inversión y cuántas personas serán beneficiadas? Bueno, son más de 90.000 personas beneficiadas. Por aquí transitan más de 9.000 vehículos diarios, sobre todo el tránsito de bienes y servicios en este punto. Y viene a dar una inversión total de 545 millones de lempiras, entre una donación del gobierno de Japón, nuestro país hermano, y la contraparte del gobierno de la República a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. ¿Dólares o lempiras? 545 millones de lempiras, esos son más o menos 100 yenes, ¿verdad? Que es la moneda nacional de Japón. 2.398 millones de yenes son los que se invirtieron en este proyecto. Cuando uno hace la conversión a dólares y después a lempiras, es una inversión superior a los 540 millones de lempiras entre la contraparte del gobierno de la República y la donación que nos hizo el gobierno de Japón. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al ministro Octavio Pineda, en donde ha mencionado la importancia de este puente y cómo se está analizando cuál sería la función a partir de la fecha de la nueva de esta estructura y también de la vieja. Continúo con ustedes en el estudio principal. Yo lo invité. Muy buenas tardes. A través de la plataforma X, ¿verdad? Gracias, César. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por su fiel sintonía. Recuerda estar muy pendiente de cada una de nuestras redes sociales. Nos encuentra como BTV Honduras para que se mantenga debidamente informado.
Por supuesto, siempre estaremos a lo largo de todo el día y como lo hemos hecho siempre, compartiendo con ustedes todas las noticias que surgen del ámbito nacional e internacional también en la emisión estelar 7 de la noche, por favor, y en todas nuestras plataformas digitales, como bien lo ha apuntado Andrómeda. Que tengan todos ustedes una muy productiva tarde. Con permiso.